guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Nación se está levantando contra nación. La sociedad se vuelve cada vez más inmoral y perversa. El aborto está siendo aplaudido, normalizado y legalizado en distintas partes del mundo. La gente se comporta como en los días de Noé. Israel cada vez toma mayor protagonismo en la política internacional y la persecución de la iglesia no ha cesado. ¿Acaso serán estas claras señales de que el fin está cerca? ¿Estamos al borde del rapto? ¿El anticristo ya está entre nosotros? ¿Cómo le haremos los cristianos para escapar de este mundo malvado? ¿Será que Cristo viene pronto a sacar a su iglesia del caos? ¿O quizás la realidad y el llamado de la iglesia sea otro? Bienvenidos al segundo episodio de Contramundum, temporada 2, el escapismo y el camino al caos. En el episodio pasado hablamos sobre el caos que hay en el mundo y cómo es el caos un reflejo del juicio de Dios. Hablábamos cómo el juicio de Dios no nada más se manifiesta con fuego y con desastres naturales, quizá, que obviamente eso va incluido, pero cómo Dios muestra su juicio hacia con nosotros al entregarnos a nuestro pecado, al entregarnos a nuestros deseos, a nuestras ideologías, y cómo la iglesia ha sido partícipe en esto, hablando del caos mundial, ¿no? El caos que hay hoy en día. Y en esencia lo que vemos en el caos, lo que estamos viendo es muchos de los enemigos de Dios levantarse y avanzar y ganar territorio, ¿verdad?, en el mundo de Dios, conforme vamos quizás haciéndonos a un lado en muchas de las esferas del mundo. Y digo, ya hemos hablado muchísimo sobre cosmovisión en episodios pasados, ¿no? Pero nosotros como cristianos, como la iglesia, hemos abandonado muchas esferas y le hemos dado entrada a los enemigos de Dios, y que traen ideologías, que traen sus posturas, que ellos mismos están buscando avanzar el reino de tinieblas. En este episodio la idea es tocar un poco sobre los enemigos de Dios en general, pero en específico tratar con lo que nosotros le llamamos el escapismo. Exacto. Que consideramos es un enemigo de Dios. Sí, ahorita para definir qué es escapismo, bueno, antes de definir qué vamos a hablar específicamente sobre escapismo, eso que mencionas es importante, que no nomás estamos hablando sobre el juicio de Dios al mundo, porque 1 Pedro 4:17 menciona que el juicio de Dios en la casa de Dios empieza, o sea, en la iglesia empieza. Y no podemos ser como Caín, que al ver la condición o cuando Dios nos pregunta, oye, ¿qué onda con tu hermano? No podemos decir, ¿acaso yo soy guardián de él? Porque Cristo mismo dijo, ustedes, o sea, la iglesia, son la luz y la sal del mundo, de la tierra. La sal es lo único que puede evitar la corrupción de la tierra, y si la tierra está en corrupción, ¿de quién es la culpa? Pues de la iglesia. No estamos haciendo lo que nos toca. Exacto. Si el mundo está en tinieblas, ¿de quién es la culpa? De la iglesia, porque la iglesia es la luz del mundo. Y como hemos mencionado también a lo largo de Contramundum, de este cristianismo de búnker, es que los cristianos, reitero, creen que el cristianismo solamente es un conjunto de valores para llevar nuestras vidas privadas, mi moral, mi familia, que si acaso, y mi iglesia. Pero en áreas como política, cultura, arte, deporte, economía, ahí sí, no, el cristiano tiene que ser neutral. Ya hablamos del mito de la neutralidad. Sí. Y en parte esto es el escapismo. Yo lo tomaría de dos partes, el escapismo. Primero tocando este tema que es, ok, hay zonas neutrales en las cuales, pues no, los cristianos no tenemos mucho que hacer. Tenemos que tener posturas seculares, posturas, entre comillas, neutrales, entre comillas, racionales, sin darnos cuenta que es responsabilidad de la iglesia tomar todas esas áreas y entregárselas a Cristo, porque ya son de Cristo, quien tiene toda la potestad sobre el cielo y de la tierra. Sí, creo que eso es clave. Tenemos que estar en la misma página, y la pregunta que debemos hacernos es si estas cosas están en la lista de intereses de Cristo, ¿no? O sea, cuando hablamos de los enemigos de Dios, los enemigos de Dios son los enemigos de la iglesia, y los enemigos de la iglesia son los enemigos de Dios. La pregunta es que si Cristo está
está interesado en vencer todos esos enemigos. Y es interesante porque cuando lo aterrizas en el plano personal, quizás una persona tiene pues alguna adicción a la pornografía, por ejemplo, o simplemente el dominio propio en casa como esposo, como padre, la ira. Dices, ok, eso es pecado y eso conforma parte de la enemistad con Dios. Y cuando alguien llega a Cristo, la pregunta es, ¿qué hago con estos enemigos internos? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer? Y la Escritura es muy clara. Darles muerte. Dar muerte al viejo hombre y haz guerra contra el viejo hombre, porque Cristo está interesado en que tú seas una persona santa, ¿verdad? Que tú crezcas, que tú seas conformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué es diferente cuando hablamos de los enemigos que no son internos? Cuando hablamos que obviamente los enemigos externos están internalizados en una forma también, es decir, las ideologías no están en el aire, están en las mentes humanas, y esas ideologías, todas las ideologías que probablemente ya hemos mencionado bastantes, ¿no? a estas alturas, todas esas ideologías llevan al caos que estamos viviendo y que estamos viendo. Y la pregunta es, si Cristo está interesado en mi santificación personal y que yo dé muerte y pelee contra los enemigos que se encuentran en mi interior, ¿por qué no está interesado en pelear con los enemigos que están al exterior? En el exterior, afuera de nosotros, en la sociedad, en la cultura, como mencionaste, en todas las esferas, en la política, en la educación, en los deportes, en la ciencia. Ahí hay enemigos también. Y los enemigos no nada más se van a ver, ahí sí podemos meter el pasaje de carne y hueso, o sea, no es carne nada más, o sea, hay un aspecto espiritual que está ahí, pero se va a manifestar en el mundo físico, en todas las esferas. Entonces, pensando también en el pasaje 1 Corintios 15, 25, que es una cita, está aludiendo al Salmo 110, Pablo, dice, porque es necesario que Él reine, Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahí dice todos. Y dice que el último enemigo será la muerte, el que va a ser puesto debajo de sus pies. Cuando hablamos de los enemigos y que Cristo va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, eso nos muestra que está en su interés, está en su plan y lo va a ejecutar, que Él va a dar muerte y va a aniquilar a todos sus enemigos. Entonces no podemos ver todas estas esferas como áreas en las cuales Cristo no está interesado gobernar y ejercer su reinado y autoridad. Sí, y ahorita que preguntas por qué la iglesia no está enfrentándose a ciertos enemigos, creo que gran parte de la respuesta es porque creemos que no los podemos vencer. Creemos que esos enemigos son invencibles. Estamos como cuando Moisés envía a 12 espías a ver las tierras prometidas y 10 dijeron, no, es que son gigantes, no vamos a poder vencerlos. Entonces vemos estos gigantes que hoy en día podría ser un gigante de 3 cabezas llamado globalismo, socialismo y progresismo, que provienen de la misma vertiente del espíritu del anticristo. Los vemos y como tienen cada vez más poder financiero, más poder gubernamental, tienen dominio de la cultura, de las universidades, la iglesia cree que no los vamos a vencer, que nuestra única misión o nuestra única salida es aguantar lo que podamos, resistir lo que podamos y esperar a que Cristo regrese y ¡pum! Él lance el fuego del cielo y destruya a estos enemigos. Y ahorita que mencionas eso, que interesantemente, ¿qué le pasó a esa generación que dudó? Exacto. ¿Verdad? Que dudó que podían vencer. Obviamente que Dios podía vencer. Pero Él les dijo, les voy a entregar esa tierra, vayan. Y pues tenemos que Josué y Caleb, 2 nada más de los espías que dicen, sí se puede. Y sí es cierto, hay enemigos, pero Dios nos dijo que nos va a entregar la tierra. Sí, hay gigantes allá, pero nosotros estamos con el verdadero gigante. Amén. Entonces, creo que en gran parte ese es el problema, que la iglesia cree que no puede vencer a sus enemigos. Y claro, si le preguntas a un cristiano, te dice, oye, ¿crees que Dios puede vencer a esos enemigos? Todo el mundo te va a decir que sí. Pero por razones teológicas o por cierta ignorancia teológica, diría yo, no entendemos a través de quién o a través de qué Cristo va a vencer a sus enemigos, porque tú acabas de citar ese pasaje y todo el mundo te va a decir, sí, amén, Cristo va a vencer a sus enemigos. Pero la pregunta es cómo y cuándo. ¿Cómo y cuándo y a través de quién? Sí. Y si hacemos un paralelo entre el Salmo 2 y Apocalipsis 3, vemos que es a través de la iglesia.
a través de la cual Cristo va a estar golpeando y venciendo a sus enemigos. También Efesios dice que todas las cosas las puso bajo los pies de la iglesia. Sí. También en Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y fíjate, es lo que mencionaba, que creemos que hay que aguantar lo que podamos y bueno, y si acaso hacemos una tregua con ellos para que nos dejen nuestras paredes del templo y nuestras familias intactas, mucho mejor. Como que creemos que tenemos que aguantar, pero no, aquí es claro que es al revés. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Más bien la visión es que la iglesia va a estar golpeando las puertas del Hades y al final las vamos a... Sí, no van a prevalecer. Lo vemos totalmente al revés, ¿no? Como que nosotros somos los que estamos cuidando de las puertas y haciendo resistencia para que no entren los enemigos, ¿verdad? Pero la imagen que Cristo nos da es totalmente contraria. Y eso también conecta con el pasaje donde Cristo habla del hombre fuerte, que dice que el hombre fuerte primero es atado y luego le quitan todas las cosas. O sea, entra a la casa y el mundo debemos de verlo como la casa de Dios. La casa de Dios que ha sido sí corrompida, que está llena de caos, de cochambre que tiene que ser limpiada. Y Cristo entra a esa casa, sí, que ha sido contaminada por Satanás, ata a Satanás y comienza a hacer una restauración. Y comienza a tomar posesión de todas las cosas. Y es lo que vemos también cuando se le da autoridad en Mateo 28. Dice, se me ha dado autoridad sobre todo, el cielo y la tierra, sobre todas las cosas. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Es decir, que vamos y hacemos discípulos de las naciones por la autoridad que se le ha dado a Cristo. Es discipular a las naciones. No dijo, vayan y predíquenles. Sí. No, vayan y discipúlenlas. Enséñenles a obedecer. Bautícenlas. Ustedes, iglesia, enseñen a los reyes a gobernar. Los reyes no tienen que enseñar a nosotros, la iglesia, a cómo predicar, ni cuándo podemos abrir la iglesia con esto que acaba de pasar en la pandemia, ni nos tienen que decir cómo vamos a educar a nuestros hijos. No, la iglesia le tiene que enseñar a los reyes cómo gobernar las naciones. Ahora, no estoy apelando a una clerocracia, que ese es otro tema, sí, pero que los cristianos tenemos que llevar la luz y la sal del mundo a absolutamente todas las áreas porque son de Cristo. Sí, perdón, nada más para aclarar, porque eso a veces la gente se confunde cuando decimos que la iglesia debe estar en todas las esferas. No estamos hablando de la iglesia como institución, sino como iglesia en el sentido de cristianos. Exacto. O sea, el cuerpo de Cristo, los cristianos tenemos que estar involucrados. Son instituciones diferentes, ¿verdad? La política, el gobierno es una institución, una esfera totalmente diferente a la institución de la iglesia que administra la palabra, los sacramentos y tiene las llaves. Claro. Para lo que son las personas dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Darles entrada y sacarlos. Sí, como aclaratorio, pero sin meterme a eso, es el principio llamado de la soberanía de las esferas, de Kuyper, Dewey. Y en parte es que hay distintas esferas sociales. Dios le entregó las llaves del reino a una esfera, que es la iglesia. Dios le entregó la espada de la justicia a otra esfera. Dios le entregó la vara de la corrección a otra esfera, que es la familia. Y entre ellas hay como cierta armonía, pero hay fronteras. Fronteras. Tienen que coexistir y... no son autónomas. Exacto, no están completamente aisladas. Es como son como una máquina de engranes. Que esta máquina de engranes colapsa si sucede una o dos cosas. Una es que una de las ruedas deje de girar o colapse internamente. O la otra forma es que una de las esferas se traslape sobre la otra, o sea, que extienda sus fronteras. Y lo vimos en la época medieval, una clerocracia, que la iglesia estaba tomando dominio de la esfera política. Sí. También lo hemos visto con las dictaduras de la Unión Soviética, otras dictaduras, que la esfera estatal se mete a la esfera familiar y a la iglesia. Y hoy en día estamos viendo empresas metacapitalistas que están saliéndose de la esfera del mercado para meterse a la esfera política. Sí. Para decir cómo hay que gobernar, cómo tenemos que educar a los niños. BlackRock, que está también inyectando todo este tipo de ideologías en la iglesia, en la familia y todo.
Y es importante haber hecho esta aclaración porque es el cristiano el que sabe esto, el único que es soberano sobre todo es Dios, es Cristo. Sí. Sin este entendimiento de que Dios es el soberano, en palabras de Francis Schaeffer, si Dios no está por encima del Estado, el Estado se convierte en Dios. Y hoy en día lo podía traducir de diferentes maneras. Si por encima de la institución eclesiástica no está Dios, la institución eclesiástica o el Papa o dime tú se convierte en Dios. Si Dios no está por encima del mercado, el mercado se convierte en Dios. Eso simplemente como aclaración de esto que estamos hablando. Sí, y digo, para muchos también la tentación es, como bien mencionaste, es quizás pensar que tenemos que pelear a nuestras fuerzas y pues los enemigos de Dios se ven gigantes y nuestros enemigos se ven gigantes cuando pensamos en nosotros, y esa parte la podemos entender de que sí realmente quedamos cortos para la batalla en nosotros mismos, ¿no? Pero lo importante es tomar en cuenta también el patrón del Antiguo Testamento, cómo Dios anunciaba lo que Él iba a hacer, lo que Él haría. Y les voy a entregar la tierra, por tanto vayan, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una confianza completa, robusta en las promesas de Dios, de pronto los enemigos no deberían de verse tan grandes. Y si eso lo complementamos con el hecho de que Cristo está interesado en tener dominio, ejercer dominio sobre estos enemigos, eso debe de estimularnos y animarnos a involucrarnos en esta guerra espiritual en la que nos encontramos. Está bien, por un lado nos defendemos y nos escondemos de cierta forma de los ataques, pero no se trata nada más de quedarte ahí, sino, eso quizás lo tenemos que hacer para evitar un ataque, ¿no? Pero después no vamos a permitir que los enemigos continúen avanzando. ¿Qué vamos a hacer estratégicamente como individuos, como familias, como iglesias locales? ¿Cómo le vamos a hacer para llevar a cabo esto que Cristo quiere que hagamos, que es vencer a sus enemigos, que las puertas del Hades no prevalezcan, efectivamente? Es lo que dice, no prevalecerán. Si Él ya nos dijo no van a prevalecer, ¿cómo eso no nos va a impulsar y animar a que salgamos a estas esferas que estamos hablando, todas las esferas, y prediquemos y enseñemos a Cristo, ¿verdad? Y creo que ahí es donde entra esta pregunta de ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos está, aparte del miedo, quizás como mencionabas, de que se ven muy grandes los enemigos de Dios, muy poderosos, muy sabios, ellos tienen mucho poder? Bueno, ya resolvimos eso teológicamente. Dios es más poderoso y Cristo prometió que ellos no ganan. ¿Qué más ha afectado nuestras mentes y nuestra forma de vivir en este mundo que no nos permite dar ese paso de decir vamos a pelear y hacer guerra? Para el evangélico promedio latinoamericano y estadounidense y quizá occidental, no estoy seguro, quizá todo esto que estamos hablando suena un poquito raro. Porque la idea general es que vamos a perder aquí en la tierra. Dicen, vamos a ganar el cielo. Amén. Cristo va a llegar en algún momento y va a acabar con todos sus enemigos. Y la victoria se ve hasta ese momento. Y la victoria se va a ver hasta ese momento. Esa es la idea con la que creció el evangélico promedio. Yo es con la idea que crecí cuando inicié en el protestantismo. Sí. Y nuestra intención en este momento, aún no vamos a hacer una exégesis muy específica sobre esto que estamos hablando, pero es que empiecen a sospechar porque hay cosas que se nos repiten tanto una y otra vez que el mero hecho de que alguien las comience a cuestionar suena como herejía. Como que estás abandonando el cristianismo. Exacto, realmente. Pero hay que entender que esta concepción de este famoso rapto, de que todo va cada vez peor, y de repente, ¡pum!, Dios va a sacar a su iglesia, los cristianos se van a ir y van a empezar 7 años de tribulación, y al final Cristo regresa y pone su reino, ata al diablo 1000 años, etcétera, etcétera. Bueno, eso inició en 1800 aproximadamente. Y ojo, ya sé que algunos van a decir, no, pero es que esa era la concepción histórica desde la iglesia primitiva, esa era la visión desde la iglesia primitiva, y no, porque hay una diferencia entre el
premilenialismo de este que estoy hablando, que se llama premilenialismo dispensacionalista, y el premilenialismo clásico o histórico. Ujú. Igual, para el premilenialista histórico hay que entender que la principal influencia en la iglesia primitiva fue judía. Y los judíos de ese tiempo, ¿cuál fue el problema de muchos de ellos? Que también tomaron una actitud escapista. Es decir, bueno, el Mesías va a venir con su corcel blanco, con muchos ejércitos, va a derrotar a nuestros enemigos y ¡pum! Se acabó. Esa idea fue reinterpretada, se puede decir ahora, con esta noción cristiana de la segunda venida. Y esto lo decimos porque es necesario que los cristianos hoy en día se den cuenta que esta idea de este famoso rapto, arrebatamiento que es, no ha sido la idea histórica o no es como que el común de acuerdo de todos los cristianos en toda la historia. Hay otras formas de entender la escatología y este es un asunto importantísimo porque la persona promedio, también me he dado cuenta en las iglesias evangélicas, dicen que o piensan que la escatología es como para esos bichos raros que les gusta andar hablando de que conspiraciones y cosas. Y no, también hay que entender, y eso sí lo vamos a estar hablando un poquito más específico el siguiente episodio, es la escatología importa. Sí. Importa muchísimo por varias razones. Una es porque el último libro de la Biblia, Apocalipsis, está en la Biblia. Toda la Biblia es escatológica. Tengo entendido que una tercera parte de la Biblia habla sobre el telos, sobre el final, sobre el escatón, hacia dónde vamos. Y Cristo vino para algo, para un fin. Ujú. Entonces sí vamos a estar hablando un poco más de escatología, pero es importante comenzar a tener estas sospechas de, oye, quizá todo esto que me han venido diciendo no esté tan correcto después de todo. Sí. Y bien mencionaste, o sea, aparte de que la escatología está en las escrituras y es algo que es inevitable ver, se nos ha también vendido un tipo de escatología, la más popular, la cual se vuelve como una caricatura, en donde se vuelve todo tan confuso que al cristiano promedio dice, no, pues es que no se puede entender. O sea, porque hay profecías por acá, ya se va a acabar el mundo, ya dijeron acá. Hay tantas fallas en ese sistema de interpretación escatológica que cuando uno comienza quizás a preguntarse sobre la escatología, llegan uno y dice, no, es que mira, nadie se pone de acuerdo. Todos piensan que ya saben cuándo es el fin del mundo, eso lo dijeron en la Segunda Guerra Mundial, esto, lo otro, y mira lo que están diciendo acá, el profeta tal, el evangelista tal, no se puede saber. Entonces, la misma postura escatológica más fuerte hoy en día es la que más se ha divulgado, por así decirlo, en la misma iglesia y nos ha dejado con un mal sabor de boca de la misma escatología, que ya ni siquiera dices si hay forma de entender el libro de Apocalipsis. Y esta escatología se popularizó por una gran estrategia de marketing que sucedió en Estados Unidos. Tendríamos que ver quiénes estuvieron detrás de esa estrategia de marketing, que no me quiero meter ahorita en ese tema, pero con estos libros de Left Behind. Y de hecho, ahorita que mencionas esto que todo el tiempo están diciendo ya son los últimos días, ya viene el fin, ya estamos en los últimos tiempos, y hay gente que intenta adivinar en qué años o qué fechas, y que Israel es el reloj profético de Dios, y que ya hay una guerra en Israel, ya se nos va a acabar el mundo. Fíjate, este escrito se me hizo bastante interesante. Dice, en una obra popular, Tim LaHaye, que fue de los que escribió o de los que estuvo detrás de esta popularización de Left Behind, que digo, yo sí considero que es un cristiano genuino. Tampoco estamos diciendo que quienes manejan este esquema teológico no sean hermanos en Cristo, no estamos diciendo eso. Comenta sobre los que vivimos entre la generación de la Primera Guerra Mundial. No hay duda de que estamos viviendo en los últimos días. El hecho de que seamos la generación que estará en la tierra cuando nuestro Señor venga no debe deprimirnos. Como sugiere este comentario de un autor de bestsellers, Left Behind, Dejados Atrás, muchos cristianos creen que vivimos en los últimos tiempos, que vivimos a la sombra de la segunda venida. Consideremos algunas declaraciones representativas que señalan con alarma la inminencia del final de los últimos días. Entonces el autor va a dar varias citas de declaraciones de cristianos y cristianos bastante reconocidos.
1. El anticristo está ahora cerca. 2. El mundo está decayendo, muriendo y es testigo de su ruina, no ahora por la edad, sino por el fin de las cosas. 3. Por eso el cristiano debe saber que aún más cosas terribles son inminentes. 4. En efecto, ya el fuego celestial está dando a luz, ya se manifiesta la proximidad del castigo divino, ya se anuncia la perdición de la catástrofe venidera. 5. Debido a las circunstancias del mundo, la súplica es: considere, se lo ruego, si la edad puede soportar esto por mucho tiempo. 6. Toda la creación espera en suspenso su llegada. El mundo, que debe ser transformado de nuevo, ya está preñado del fin que ha de venir en el último día. Estas son citas. ¿Cuántas veces hemos escuchado tales gritos del fin? ¿No son estas las preocupaciones expresadas en muchos de los estudios proféticos actuales? No obstante, debo confesar al lector que no he sido del todo sincero. Todas las declaraciones en el párrafo inmediatamente anterior son hechas no por escritores proféticos contemporáneos, sino por cristianos que vivieron hace más de 1000 años. El número 1 de Tertuliano, que vivió entre los años 160 y 220. Los números 2 y 3 son de Cipriano, otro cristiano reconocido, entre 195 y 258 después de Cristo. El número 4 es de Julio Fírmico Materno, en el año 400 después de Cristo. El número 6 es de Paulino de Nola, entre los años 350 y 430. Entonces, estas declaraciones de, no, ya es el fin del mundo, ya nos vamos. Siempre han existido. Siempre han existido. ¿Y cuál es el efecto que en gran parte ha causado esto? Como ya para ir cerrando, o sea, cuando tienes esta idea de que en cualquier momento, porque yo crecí con esa idea, en 20 años nos vamos, 30, 40 quizá, si bien nos va, en 50 años nos vamos. Bueno, la idea para empezar, por eso estas campañas evangelísticas como de Billy Graham fueron muy populares. No tengo nada en contra de ellas, amén por ellas. Ya quisiera yo ser el 1% de lo que Billy Graham hizo. Pero hasta él mismo tuvo como cierto sabor agridulce porque decía, mira, si tan solo el 1, 2, 3% de las personas que dijeron convertirse hubieran continuado, eso hubiese sido genial. Y es que lo veo así, mira, si ya nos vamos, si ya faltan 30, 40, 50 años, pues lo más importante es evangelizar, que siempre lo es, pero simplemente entendido como la salvación individual. Y también ya hablamos que el evangelio no solamente es salvación individual, es salvación del cosmos entero. Creo que se puede decir que no es menos que salvación individual, pero es más que eso. Exactamente. No es menos que evangelizar, pero es más que eso, la gran comisión. Exactamente. Y también yo veía, no sé, este famoso dicho de hijo de pastor, lo peor, porque veía que muchos hijos de pastores de repente empezaban a despilfarrarse, a salirse del hoyo, por así decirlo. Y digo, estoy haciendo una mera sospecha, pero o no nomás con pastores, también con hijos de cristianos. Y puede que en gran parte era porque, a ver, mis hijos ya son salvos, ya hicieron su famosa oración del pecador, ya son salvos, yo tengo que ir a salvar más personas, tengo que evangelizar a más personas, porque bueno, ellos ya se van a ir al cielo. Yo tengo que ir a evangelizar más personas porque ya nos vamos, ya va a ser el rapto, ya va a ser la gran tribulación. Creo que en gran parte es esto. Pero ponte a pensar, si no faltasen 40 años, si no faltasen 50 años, si faltase mucho más tiempo, ¿qué sería más estratégico a largo plazo? Discipular a tus hijos, concentrarte más en ellos. Claro, evangelizar fuera de tu casa es importantísimo, no lo estamos negando. Pero si concentramos más nuestras energías en lo pequeño, que eso también lo vamos a ir hablando más adelante, creo que sería más impactante. Igual, si en 30, 40 años nos vamos, pues bueno, ¿de qué sirve tomar las riendas de la política en el país? ¿De qué sirve tomar las riendas del deporte, de la economía? Pues ya nos vamos a ir. ¿De qué importa arreglar las cuestiones económicas? ¿De qué importa arreglar las cuestiones culturales si ya nos vamos? Yo creo que este ha sido el gran efecto, y hasta te voy a decir uno último en lo personal. Yo crecí con esta idea de que ya nos vamos. Yo era de los típicos vatos que ahí estaba todo el tiempo viendo Apocalipsis y las nuevas exégesis, y que Israel, y que ya es el fin de los tiempos, y que esta fecha coincide con otra. Y yo siempre dije,
ya nos vamos, yo no quiero tener familia. ¿Para qué me caso? ¿Para qué tengo familia? No, me quiero dedicar a evangelizar a lo loco y prepararme así mi búnker, mis alimentos para la gran tribulación. Ya tenía hasta qué montaña me iba a ir y lo digo en serio. Ya tenía hasta dónde me iba a ir. Pero yo decía, ¿yo para qué quiero tener familia? En cuestiones económicas, financieras, no le prestaba tanta atención. Hasta mi mismo cuerpo físico decía, pues ¿para qué hago tanto deporte o para qué me ejercito si pues ya nos vamos a ir? Y también he escuchado a otras personas que tuvieron esta idea de, no, pues yo ¿para qué tengo familia? ¿Para qué tengo hijos? Si durante la tribulación, que en Mateo 24 dice, ay, de las que están embarazadas o de las que están criando pequeños, les va a ir mucho peor. Estas ideas creo que han afectado a la iglesia. Sí. Y es una de las razones por las cuales no nos estamos enfrentando como deberíamos enfrentarnos a los enemigos de Cristo. Sí, y es en ese sentido que hablamos del escapismo, que lejos de querer hacer frente real a los enemigos de Dios, pelear confiados en la victoria que Cristo mismo nos ha prometido, nos hemos vuelto personas que simplemente buscan sobrevivir en el mundo como se pueda, esperar la segunda venida de Cristo, orar por ella fervientemente, claro, y dejar toda esta victoria, esta conquista del mundo, últimamente en manos de Cristo al final de la historia. Uh-huh. Lejos de pensar que Cristo está activamente involucrado en nuestro día a día y que quizás está venciendo a sus enemigos a través de, como mencionaste, la iglesia. Nosotros mismos. Y ahorita que hablabas de los hijos, es sumamente interesante porque yo he escuchado a cristianos que realmente ven el mundo tan caótico, como mencionabas, que dicen, incluso llegan a decir lo que hasta yo he escuchado paganos decir, ¿para qué quiero traer más hijos al mundo? Claro. Para más niños a este mundo que se está pudriendo. Y quizás como cristianos deberíamos de pensar al revés. Quizás es a través de una mentalidad renovada de decir, este mundo necesita más linaje de Dios. Claro. Necesita más herederos de Dios. Necesita más luz en este mundo. Tengamos hijos. Exacto. Y busquemos tener un impacto real hacia el futuro. Y eso mismo nos va a equipar porque vamos a formar un ejército. Un ejército que no se va a permanecer estancado ahí en el búnker con esta idea escapista del mundo, sino que vamos a realmente entrenarlos, discipularlos para salir al mundo y tener el impacto que Cristo prometió que tendríamos. Amén. Y cerrando esto para abrir el siguiente episodio, cito el Salmo 110:1 que dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Amén. Amén. Para hacerte un aliado de Ira y Gracia y ayudarnos a crear y distribuir más contenido y recursos gratuitos, visita iraygracia.com/donar.